vuelto del corte y un placer tenerte en línea. Hay dos preguntas más que te queremos hacer. Vos hablaste de conflicto, utilizaste ese término, ¿no? En 2 o 3 oportunidades, conflicto. ¿Cómo, te pregunto, cómo es el abordaje, cómo ves vos el abordaje de la vida como un constante conflicto? Me refiero, por ejemplo, a empresario versus obrero, hetero versus ideología de género, hombre versus mujer, rico versus pobre. Bueno, es que exactamente ese es el problema. Fíjate que nosotros tenemos una presidenta, que ahora es vicepresidenta, que decía que la vida es conflicto, porque ella es hegeliana, porque Hegel hablaba de la tesis y la antítesis. Permanentemente tenés que buscar la tesis y la antítesis. Eso es todo lo contrario, por ejemplo, de lo que predica Jesús, ¿no? En la Biblia. Es decir que, y más allá de si uno es creyente o no, si uno lee los evangelios, es una maravilla, porque es justamente todo lo contrario, es la ideología del amor, en todo caso, que es compatible con el liberalismo, pero es totalmente incompatible con el socialismo. El socialismo es la ideología del conflicto, es la ideología del odio social. Entonces es la ideología de la lucha de clases, la lucha, el conflicto, el combate. Necesitas un comandante que te lidere, para el general, ¿no? Todos estos términos bélicos que nos han metido en la cabeza desde que estás en la primaria, permanentemente te hablan de esto. Cantan loas al comandante Che Guevara, que era un asesino. Total, sí. ¿No? Estás permanentemente en esa ideología del conflicto. Por eso les parece normal, y hablan permanentemente del conflicto social, el conflicto de clases. Miran la vida como que las personas son de distintas clases, cuando nuestra cultura de la Constitución de Argentina y de la Revolución de Argentina de 1810 es todo lo contrario, es la abolición de las clases, la abolición de los privilegios, es la Asamblea del año 13. Fíjate que en la Asamblea del año 13, nosotros, por supuesto, se dictó la libertad de vientres, se abolieron los títulos de nobleza, se abolieron las prerrogativas de sangre. Pero después de todos estos años de educación nefasta que hemos tenido, de adoctrinamiento, nuestros abogados se olvidaron de las cosas básicas y cuando hicieron la Constitución del 94 volvieron a poner prerrogativas de sangre. O sea, retrocedimos 200 años. Sí, y lo toman como una cosa normal. Porque tus abuelos, tus ancestros hace 200 o 300 años eran aborígenes, entonces resulta que tenés derechos distintos de los demás. Ya no somos todos iguales ante la ley en Argentina. Pero por supuesto, no es un avance, sino que es un retroceso. Y para esa gente tampoco es una mejora, sino que es un retroceso fenomenal. Es un privilegio para el jefe de la tribu. Pero para el resto de los que están abajo, no. El resto de los que están abajo ya no tienen derechos colectivos. Total. Agustín, yo te hago una consulta porque es un poco vinculado a lo que decías hace un rato del tema del voucher, que es parecido a lo que está haciendo Suecia en este momento, ¿no? Que les dan los vales para que los padres puedan elegir los colegios de manera libre, ¿no? A mí se me genera, digamos, una pregunta vinculada con este conflicto de valores, porque hoy por hoy en la Argentina es bastante común escuchar que un padre, en vez de ir a hablar, o sea, el profesor dice que, no, mira, fulanito anda mal en matemáticas, y resulta que, bueno, antes por ahí era el padre que iba y lo retaba a fulanito para que se pusiera las pilas, ¿no? Y hoy por hoy es como que pasa exactamente lo contrario, ¿no? Es el padre el que le va a pegar al maestro prácticamente, ¿no? O que lo va como a patotear, para que de alguna manera lo apruebe, lo que sea. Entonces yo digo, en esta cuestión de donde hay como estos conflictos de valores y algunas cuestiones como el respeto que se han perdido, ¿vos creés que igual puede funcionar el tema del voucher en las escuelas? Mira, yo creo que sí, pero creo que obviamente es un proceso, ¿no? Donde y vas a tener que, podés tener, por ejemplo, imponer los vouchers, pero eso no significa que no puedas estar haciendo exámenes en los colegios y saber cuáles son los que andan mejor, los que andan peores. Por ejemplo, si pones vouchers y el sector público sigue teniendo control, obviamente, sobre las escuelas públicas, podés ir determinando cuáles mejoran y cuáles empeoran. Y empezar a decir, las que empiezan a mejorar más, les doy cada vez más libertad. Sí, que por ahí caes en el clientelismo, por ahí con el voucher también, ¿no? Un poco, no sé. En realidad, hay una conferencia lindísima de Steve Jobs, que él dice, miren, los padres tienen que recuperar el control de la educación de sus hijos, porque ¿quién es el que demanda educación? No son los chicos, son los padres. Yo confío mucho más en los padres que en los políticos. Cuando vas a los conflictos, en realidad,
Y eso lo aprendí porque yo hago muchas cosas en las redes sociales, ¿no? Y fíjate que los que aparecen en las redes sociales, insultan y demás, y qué sé yo, son muy poquitas personas. La gran mayoría de la gente quiere lo mejor para sus hijos, quiere que sus hijos aprendan matemáticas. Lo que pasa es que el que va a ir a hacer el conflicto es uno de los padres, pero hace tanto ruido que es el que figura, el resto se queda en su casa, es la mayoría silenciosa. Tal cual. Nosotros tenemos un enorme problema que es esa mayoría silenciosa. Por eso cuando hay que dar mecanismos para que la mayoría silenciosa se exprese. En los colegios lo mismo. Hay que preguntarle a todos los padres, no a los 4 o 5 que vienen a quejarse, sino al resto de los padres también, ¿no? Entonces cuando empiezas a mirar eso, yo te digo porque he recorrido mucho todo el país, he estado te aseguro voy a las villas, las recorro con evangélicos, con católicos, con personas que están en temas sociales. La gran mayoría de la gente es buena gente en Argentina, tenemos muy buena gente. Yo tengo mucha confianza en los padres. Lo que no tengo confianza es en los políticos. Claro. Necesitamos generar las cosas muy mal. No tengo confianza en los sindicatos de la educación, porque los veo, ni siquiera son prolijos en su propio aspecto, ¿no? Entonces, necesitamos, Agustín, generar espacios como este para que gente como vos, que tiene estas ideas que le harían también a la Argentina, se puedan expresar, se puedan difundir, y como tantos otros espacios que es como una llamita, viste, que va creciendo y de alguna manera puede empezar a iluminar nuestra sociedad que está tan falente en este sentido. Yo creo que estamos mejorando. Cuando, por ejemplo, ahora que yo doy muchas charlas en el interior del país, y antes los que me escuchaban eran todos viejos, y ahora son todos chicos jóvenes. Son todos chicos jóvenes, ahí están, todos no, pero te diría 3/4 partes son jóvenes, pero incluso chicos de 14, 15 años, que están estudiando, que están leyendo, que te dicen, mirá, cuando me di cuenta que me están adoctrinando, porque ahora tenemos un truco, el truco es, mirá la palabra neoliberal, si encontrás la palabra neoliberal en tus libros, te están adoctrinando. Total. Y lo vas a entender porque cuando mires esa palabra, simplemente analizalo con tu propio criterio, comparalo con los datos de la realidad. Entra en gapminder.org. Genial, es genial. Datos de 250.000 datos de 200 países en un solo gráfico interactivo. Todo lo que te digan, compáralo con los datos. Es hecho por un sueco que es un médico sin frontera. No lo hizo Agustín Echevarri, lo hizo Hans Rosling, ¿no? Entonces, y que tiene una ONG, se dedicaba a combatir la pobreza en África hasta que se dio cuenta que el problema son las ideas. Entonces lo que yo pido es que la gente no es que no lea los libros, lee todos los libros que te dan, pero lee todos los libros que no te dan. Y entonces empezar a leer las dos caras de la moneda, no todas las dos caras, las miles de facetas diferentes que tiene la vida, y toma tu propio, esa es la idea del iluminismo, pasarlo por el matiz de tu propio razonamiento, de tu propio cerebro, de tu propia experiencia, comparar las cosas. Tenemos que lograr el pensamiento crítico, porque eso es lo que nos va a sacar del bucle, del permanente retroceso, que caemos siempre en el mismo tipo de crisis de deudas y demás, ¿no? Agustín, hablaste de un libro, entro directamente al ping pong de preguntas y respuestas que te queremos hacer, ya para ir cerrando el programa. Bueno, ¿un libro? Bueno, la clave es la libertad. Ajá, muy bien, lo tengo acá para que todos lo vean, muy buen libro. Un libro es la Biblia. Y yo soy agnóstico, pero la Biblia es extraordinario, es un libro maravilloso, hay que leerlo. Estamos en la misma línea del libro, me parece. Los apócrifos también, ojo. Los apócrifos, sí. ¿Un deporte? Totalmente. El tenis. Bien. Hoy el tenis, pero me encanta el rugby. Bien. ¿Un pasatiempo? El piano. Mira. Sí, estoy tratando de volver a retomar mis clases de piano. ¿Plato preferido? ¿Perdón? ¿Tu plato preferido? Milanesas con papas fritas. Qué rico. ¿Una ciudad? Una ciudad. Buenos Aires. Un sueño. La Argentina libre. Una virtud. La honestidad. Un defecto. La soberbia. ¿Cuál es tu palabra favorita? El amor. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Qué buena pregunta. A los dos. Me encantaría viajar al futuro y al pasado. ¿Un refrán? Un refrán. Guápate.
al que quiere celeste que le cueste. Mayra, mi esposa ayer le hice el ping-pong, me hizo ese, me sorprendió. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Qué superpoder? Me encantaría tener el superpoder de cambiar las ideas a algunas personas específicas que son los políticos. Bueno, quizás en 18 meses empieces a tener ese superpoder, si se da. Ojalá. Si pudieras compartir una hora de conversación con un personaje histórico, ¿con quién la pasarías? Con Sócrates. Si pudieras transformarte en uno de tus amigos, ¿quién serías y por qué? Vos sabés que yo estoy muy tranquilo conmigo mismo, no quiero ser otra persona. Mira, pero y quiero seguir mejorando en lo que puedo hacer. Bien. Pero, por ejemplo, tengo amigos fascinantes. Tengo Enrique Duo, por ejemplo. Enrique Duo es un hombre que tiene algo extraordinario, que es la voluntad. Un hombre que ha superado todos los problemas de la vida, y la cantidad de cosas que hace me impresionan, porque puede estar en la London School of Economics y al mismo tiempo dirige la ONGs, y además es empresario, invierte en Argentina y gana plata. Es un iluminado. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? Un Tesla. Opa. Yo siempre digo que si a mí la carrera por la plata la dejé hace un montón de tiempo, ¿no? Porque hace 12 años que metí mi empresa. Pero cuando digo, bueno, si hubiese seguido mi empresa y hubiese ganado mucha más plata, una cosa que siempre me divirtió, me encantaría que haya un Tesla en Argentina para que la gente lo vea y vea las posibilidades maravillosas que tiene la creatividad humana. Últimas tres y ya cerramos. A Agustín no le gusta a la gente que tiene telarañas ideológicas. No, pero me gusta toda la gente, incluso las que tienen telarañas ideológicas. ¿A Agustín siempre lo hace sonreír? ¿A Agustín siempre lo hace sonreír? Lelutier. ¿El mejor recuerdo de la infancia de Agustín es? El mejor recuerdo de mi infancia. Una de las cosas que más me gustan es, y que la sigo sintiendo cada vez que lo logro hacer, es estar galopando en las pampas argentinas, arriba de un caballo. O sea, la potencia que tiene un caballo cuando estás arriba de él y te sentís que sos uno, porque el caballo te sabe que estás ahí arriba, tenés de alguna manera el control, pero al mismo tiempo el descontrol, porque cuando va el galope tendido es una sensación espectacular. Linda sensación. Agustín, te agradecemos enormemente por tu generosidad, que se traduce en compartir tu conocimiento y tu mirada asertiva con nosotros y con toda nuestra audiencia. La verdad es que nos quedan algunas preguntas y la verdad fue tan agradable hablar con vos que nos gustaría comprometerte para otro programa futuro. Encantado, cuando ustedes quieran. Fue un placer la charla. Bueno, Agustín, gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo. Así estamos terminando el programa, se nos fue volando la hora. Gracias Ruth, gracias Cristian. Nos vemos el próximo miércoles en este espacio que llamamos Despabilate, de 8 a 9 de la mañana por Radio Conexión Abierta.